Te damos gracias, Señor, por una oportunidad más de reunirnos para meditar en tu palabra y agradecemos estos medios que nos permiten comunicarnos sin importar las distancias que nos encontremos. Ilumínanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues estamos en el pacto y compromiso. Esta es la 10ª parte. Esta es la última, Elmer, o hay otra. Todavía hay otra. Ok, muy No, bien. no, es la última. Ah, es la última. Ok. Ok, entonces estamos viendo el tema de la continuidad, que es el quinto paso, ¿verdad? De los 5 elementos del pacto. Y como el primero es la trascendencia, voy a leer como dice, el elemento de continuidad nos regresa a considerar el primero, trascendencia, para completar el ciclo. De la misma manera que la soberanía de Dios trasciende toda la creación, su herencia trasciende todo límite de tiempo y entendimiento de la continuidad. Eh, hay creo que es un principio también en cualquier otro libro, no solo en la Biblia, que creo que le llaman, el significado es como que es paréntesis, porque comienza con algo y termina o con las mismas palabras o con el mismo concepto. Y aquí pues la trascendencia vimos que significaba que Dios estaba por fuera de todo, que no, que lo trasciende todo, no hay nada que se salga de Dios, todo está dentro del control de Dios y consecuentemente de esa manera la continuidad de Él tampoco puede limitarse, la continuidad de nuestra relación con Él tampoco puede limitarse. Lo más importante de este elemento es que ni aún la muerte puede evitar que poseamos la herencia que Dios nos da, que ha guardado los otros elementos, a quien ha guardado los otros elementos del pacto. Debe estar seguro por la soberanía y fidelidad de Dios que recibirá una herencia y bendición eterna. Este concepto de la herencia es muy especial. El, uh, lo que nos anima a estar caminando en el orden de Dios, a guardar el pacto, porque al fin y al cabo, lo que para nosotros es la muerte física, realmente es la liberación de este cuerpo de muerte que dice Pablo, ¿verdad? Ya ahora que ya tenemos el entendimiento de nuestro Creador, que ya tenemos el entendimiento de que por X, Y, Z circunstancia, nuestra mente fue engañada y aunque creíamos en Dios, lo creíamos a nuestra manera, no entendíamos la soberanía, la santidad y la justicia de Dios. Ahora que la entendemos, pues entonces nuestro anhelo es obedecerle, pero como escuchábamos en las lecciones anteriores, este cuerpo de muerte siempre nos jala a cometer errores y de ahí que, como dice Pablo, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya liberarnos de este cuerpo. Desde luego, tiene que ser en el tiempo de Dios y cuando Él considere que ya es el momento, ¿verdad?, de llevarnos. No ser nosotros descuidados en proteger esto que por el momento es templo del Espíritu Santo. Pero la muerte no nos puede quitar la herencia. ¿Por qué? Porque la herencia es eterna y es para los seres eternos, que todos los humanos somos seres eternos. La eternidad es lo único que va a hacer la gran diferencia es que hay una bendición eterna y hay una condenación eterna. Pero los que guardamos el pacto, descansamos en que no perdemos nuestra herencia. Desde otras perspectivas, se puede responder sí a la pregunta, ¿tiene futuro esta empresa? ¿Se recuerdan que dijimos que cada una de las palabras, trascendencia las leyes y todo lo demás, responden a una pregunta? Y a lo que responde, la pregunta a la que responde esta continuidad es, ¿tiene futuro esta empresa? Sí. ¿Tiene futuro? ¿Vale la pena que nosotros nos invertamos en lo que es la voluntad de Dios, en lo que es el reino de Dios, que en algunos casos algunos piensan que estamos perdiéndonos de algunas diversiones o que estamos pagando un precio muy alto, lo que sea? No, no, no. Nosotros no estamos pagando un precio muy alto, pero aún aquellos que lo han pagado, tiene valor, porque el propósito de esta herencia, el propósito del diseño de Dios es eterno, ¿verdad? Entonces, como que dijéramos 100 años, 120 años que viviéramos en sufrimiento, no tienen comparación con una eternidad que va a ser el propósito original de Dios. Nos creó
para señorear sobre la creación y para sojuzgar la tierra. Y como Dios es inmutable, su plan no ha cambiado. Se nos han metido un montón de ideas y nos hacen pensar como que algo hubiera tomado por sorpresa a Dios, pero nada ha tomado por sorpresa a Dios. Él es omnisciente y lo que está haciendo, dejándonos guía en la palabra para que nosotros podamos tener plena confianza que pase lo que pase, nuestra herencia está segura. Y este es otro ejemplo, como he mencionado anteriormente, que el enemigo, y es muy importante este punto, lo he dicho no sé cuántas veces ya, pero creo que no lo capta la mayoría, así que lo voy a repetir. El enemigo está limitado a lo que Dios le permite. El enemigo no puede inventar nada, no puede crear nada, ni destruir las cosas de Dios. Lo que sí puede hacer es engañar. Y entonces su astucia consiste en cambiarle significado a las palabras y a las experiencias que tenemos. Y de esa manera es que logra convencer a Eva. Lo que hizo fue cambiarle el entendimiento de lo que Dios había dicho, y con eso ellos mismos, Adán y Eva, se autoeliminaron, ¿verdad? Decía yo que que Dios no pudo llevar al diablo a juicio porque el diablo hubiera dicho: ¿qué hice yo? Yo no hice nada, yo ni le toqué un cabello. Ellos decidieron hacerlo, ¿verdad? Por su propia voluntad, por su libre albedrío. Entonces, el enemigo no puede crear nada, por eso la Biblia dice: no ignoramos sus artimañas. Y ahí es donde, que como no puede crear nada nuevo, mucho menos deshacer lo que Dios ha hecho, entonces lo que hace es leudar la masa. ¿Se recuerda la parábola de la levadura? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Y en esa parábola lo que está diciendo es que el enemigo, en su astucia, ha hecho eso. Ha inflado el evangelio y sale como Pablo escribiéndole a los Gálatas, dice: no que haya otro evangelio. ¿Verdad? Solo hay un evangelio, pero como lo han pervertido tanto, hay evangelio de salvación, hay evangelio de prosperidad, hay evangelio de esto y lo otro, hay evangelio de todo, pero solo hay un evangelio, y es el evangelio del reino que guarda el pacto, los 5 elementos del pacto. Entonces, la ausencia de este elemento, de la continuidad, es el que produce la pérdida de valores ético-morales. Eso es muy importante. Sí, yo hacía esta pregunta muchas veces al compartir en las iglesias y todo. Si usted supiera que solo le quedan 7 años de vida, ¿qué haría? Algunos dirían: pues me voy a dar gusto en estos 7 años. Otros dirían: voy a poner en orden mi casa y todo lo demás. Pero el asunto está que ya enfocarían su atención a corregir lo que tienen que corregir. De igual manera, si nosotros supiéramos que en realidad no nos quedan 7 años, nos queda una eternidad, pero la eternidad va a depender de cómo nosotros estemos trabajando para esa eternidad. Porque si uno de los grandes problemas del Evangelio de salvación es que se cree que, bueno, alcancé la salvación. Y gloria a Dios, eso es maravilloso. Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestra ignorancia con respecto a la palabra de Dios y nacer de nuevo, reconocer al Señor. Pero si creemos que esa es la meta, que es la astucia del enemigo al haberle metido levadura al evangelio del reino, ya no se piensa en el futuro. Recuerdo años atrás, muchísimos años atrás, predicando allá en Nueva Orleans, que al hablar yo de la eternidad y de que necesitamos transformar nuestras naciones, ¿verdad? Finalmente un joven puertorriqueño se me acercó y me dijo: ¿cómo hubiera deseado haber escuchado este mensaje en mi juventud? Porque en mi juventud teníamos a un predicador muy famoso y todo, que nos decía: ya ni se preocupen de ir a la universidad, es con el conocimiento mundano para nada sirve y las almas se están perdiendo, es necesario predicar el evangelio, cosas de esa índole. Entonces ni siquiera se insta a la siguiente generación a que vaya creciendo con un conocimiento de justicia, con el concepto de las leyes de Dios. Y luego vienen las elecciones y esperamos que nos salga algo bueno. ¿De dónde va a salir algo bueno? Si lo que es el manual del creador, que es el que da la instrucción para elegir gobernantes y todo lo demás, es descartado. ¿Por qué?
porque no se tiene el concepto de continuidad, de ser fieles a Dios hasta el momento en que todo va a volver. Lo que está pasando desde Génesis 3:15, que es la caída de Adán, hasta que Cristo regrese, es un proceso de restauración. Y restaurar es regresar al estado original. Ven, no hemos comenzado todavía a saber qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué nos crió Dios? No lo sabemos todavía porque no hemos llenado la primer cátedra o la primer comisión que nos dio, sojuzgar la tierra. Mientras no llenemos lo primero, Dios no nos va a dar lo segundo. Por eso es que es tan importante entender el pacto, porque el pacto nos lleva paso a paso en nuestra relación con Dios, en convencernos a nosotros mismos de la eternidad que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Dice que hay eternidad en el corazón, por eso nada nos satisface. Alcanzar, los que creen que con ser ricos van a satisfacerse y llegan a ser ricos, pero eventualmente eso ya no les satisface. El que cree que alcanzar esta meta de que yo quiero cumplir mi sueño y lo cumple y eventualmente ya no le satisface, porque dice que mientras no entendamos la eternidad en el corazón, no entendemos el pacto con Dios, no entendemos por qué los procesos que tenemos son los que tenemos que ir dando en camino a la meta. ¿Cuál es la meta? Regresar al principio. Ok, dice así, de la misma manera, no debemos esperar a que Cristo venga o que nosotros vayamos al cielo para comenzar a poseer nuestra herencia, influenciando y transformando la sociedad, la educación, el comercio, el Estado, etc. Yo tengo aquí en mis notas el recuerdo de que si usted sabe que su papá, ¿verdad?, su familia le va a dejar esta casa por herencia, entonces, si usted ve que le están haciendo algún daño a la casa, la están afectando, aunque todavía no es suya, pero sabe que la va a heredar, va a proteger, va a tratar de mantenerla, darle mantenimiento, cuidar que no se dañe, para que cuando llegue el día que se le entreguen esté en condiciones habitables y todo. El planeta Tierra es nuestra herencia. Dice que Jesús, sentado a la diestra del Padre, le pidió al Padre, ¿verdad?, que le diera las naciones en herencia, tal como dice, pídeme y te daré las naciones por herencia. Jesús pidió las naciones, ya es el heredero de las naciones y nosotros coherederos con él. Entonces, si sabemos que la tierra va a ser para nosotros, no podemos hacernos de la vista gorda con todo el daño que se le está haciendo. No podemos esperar que Dios venga y decida salvarnos, finalmente de alguna manera acabe con toda la corrupción y la maldad, cuando Él nos ha dado esa comisión a nosotros. El pacto requiere, se recuerdan que hemos dicho que el pacto es todo lo mío está a tu servicio y todo lo mío está a tu servicio. Bueno, Dios se limitó a sí mismo al decir que la administración de la tierra la tenemos los hombres. Dios está limitado voluntariamente a usar instrumentos humanos. Él, si de él dependiera, podemos pensar nosotros que el mundo estaría tan malo como está si dependiera de Dios. Pero no, Él nos la entregó a nosotros. Él dice, es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él es fiel a su palabra y Él guarda el pacto. Él no viola el pacto. Entonces nosotros necesitamos ver cuál es ahí nuestro rol y volver a esos principios. Tenemos un ejemplo terrenal. Si sabemos que nuestro padre va a dejarnos la casa, aquí es lo que les acabo de decir, de las notas, ¿verdad?, que la casa es por herencia, si vemos que hay algunas cosas que están contribuyendo a su deterioro, aunque todavía no sea legalmente nuestra, si tenemos los medios o recursos, cuidaremos de corregir y arreglar todas las cosas para asegurarnos de recibirlas en buenas condiciones. La Biblia dice que el deseo de Dios es que los justos, aquí están, cada uno de los versículos, cada una de las palabras que digo es un versículo en diferentes salmos y otros lugares, que el deseo de Dios es que los justos, los mansos, los humildes, los que temen a Dios, los que esperan en Él, sean herederos de la tierra. ¿Se recuerdan? Son los diferentes versículos. Los mansos heredarán la tierra, los justos heredarán la tierra.
¿verdad? Son como 12 versículos que explícitamente dice que hemos de recibir la tierra como herencia. Y el enemigo, regreso otra vez al principio de la astucia del enemigo, cuando dice, no, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí en la mansión de luz, ¿verdad? Tendré gozo y paz. Entonces con solo cambiarnos, que nos salgamos del diseño de Dios, nos tienen manipulados a que no actuemos en reclamar nuestra propiedad. Si fuera una cosa así palpable, ¿verdad? Si esta es mi casa, yo la compré, está registrada en el registro de la propiedad y ahora resulta que alguien me la quiere quitar y todo, voy a pelear con todo y voy a hacer todo lo que tengo que hacer porque es mi casa y yo la tengo los papeles. Bueno, lo mismo es con el planeta Tierra. El dueño de todo el universo y el que dice de Jehová es la tierra y su plenitud, dice que ya la dio en herencia a Jesús. Y que si nosotros, pero ahí está la cláusula, ¿verdad? Si sufrimos con él, heredaremos también con él. Y ese si sufrimos con él es hacer lo que tenemos que hacer por recuperar la tierra. No dejarnos asustar por que nos empiezan a bombardear. Esos quieren meter la religión en la política, todas las cosas que son una distorsión de la verdad. Porque si es verdad, queremos meter la religión en la política. ¿Qué religión? La ley de Dios, ¿verdad? Religión no es denominación. Esa es una cosa importante. Como digo, de las limitaciones de nuestra constitución, ¿verdad? Dice libertad de religión. No puede haber libertad de religión en una nación cristiana. ¿Por qué? Porque si se dice que es una nación cristiana, cree en un solo Dios. Y ese un solo Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otra religión implica que hay otro Dios con sus seguidores. Lo que hay es libertad de expresión. Eso sí lo podemos tener. Unos que son bautistas, metodistas, luteranos, pentecostales, el chirmol que hacemos, eso es diferente. Pero otra religión, no. No puede haber otra religión. Entonces no hay libre albedrío. No, aclaremos. Hay tres instituciones: la familia, la iglesia y el Estado. En la familia pueden creer lo que les dé la gana. Son libres. En la iglesia, no. En la iglesia no pueden creer si la iglesia es verdaderamente cristiana. Y en la ciudadanía no puede haber religión. Pueden ser libres de pensar en lo individual, ¿verdad? En sus casas, en la familia y todo, pero en asuntos que tengan que ver con la ciudadanía, no. No tienen derecho a hacer un templo a Buda en Guatemala. No tienen derecho a hacer una cosa para los hindúes en Guatemala. No. Nacionalmente, si se es una nación bajo Dios, solo existe un Dios. Y en cuanto a ciudadanía se refiere, no puede haber otra religión, solo el cristianismo. De lo contrario, tampoco somos cristianos si no respetamos que hay un solo Dios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso nos recuerda que la herencia, esa es otra cosa. La herencia de Dios es condicional. En el engaño que se nos ha hecho, ¿verdad? Recuerdo que cuando hablan acerca de los hijos, ¿verdad? Dice, o todos hijos o todos centenados. y como quien dice, a todos los hijos hay que darles igual medida. En primer lugar, la Biblia dice que no. Pero ¿por qué? Porque la Biblia siempre nos ha enseñado lo que compete al futuro nuestro. Por ejemplo, vamos a envejecer, ya lo sabemos todos, vamos a envejecer y pueda que caigamos o lleguemos a una edad en la que ya no podemos razonar o circunstancialmente una enfermedad que nos tiene incapacitados, vamos a necesitar cuidado. Y desde luego los primeros que nos tienen que cuidar son nuestros hijos, especialmente el primogénito. Pero, entonces si yo estoy confiando que mi hijo se tiene que hacer responsable de mí cuando yo ya no puedo valerme por mí mismo y tiene que cuidar a mi esposa porque somos sus padres y él es el primogénito, él tiene que cuidarnos. Esa es la parte del hijo. Pero si quiero que mi hijo vaya a poder cuidarme, ¿cuál dice la Biblia? ¿Cuál dice el manual que es mi parte? Los padres atesoran para los hijos. Por eso los hijos pueden tener para cuando ya no nos podemos valer por nosotros mismos.
tiene, pero nosotros atesoramos. Si no estamos atesorando nada y al pobre hijo apenas le alcanza para mantener a su familia, ¿cómo va a ser para mantenernos a nosotros? ¿Ven? La Biblia se complementa muy lindamente. Siempre pone las condiciones antes de poner a los personajes. Primero creó la tierra y luego puso las condiciones de todo pueden comer, de este árbol no. Y luego ya puso a los personajes. Nosotros no. Nosotros empezamos la vida y conforme empiezan a venir los problemas, empezamos a buscar las soluciones. Somos unos parcheros. Andamos poniendo parches para cada problema que se nos viene. No hay un entendimiento de que el pacto de Dios nos advierte, si nosotros somos fieles a Él, en lo infinitamente poco que podemos ser fieles a Él, la fidelidad de Él para con nosotros supercompensa nuestra eternidad, nuestra herencia. Entonces, la herencia bíblica, para concluir con esa parte, es tripartita. Número uno, es una herencia que consta de dos partes, lo tangible y lo intangible, lo material y lo espiritual, el sentido de valores, la ética, la moral y todo eso versus casa, carro, dinero, lo que sea. Entonces es tangible e intangible. En segundo lugar, es una herencia más como un fideicomiso en vida, porque no se le da la herencia a los hijos hasta que uno se muere. ¿verdad? Porque si se espera los pobres hijos hasta que uno se muera y el Señor bendice con muchos años, cuando ya reciben la herencia ya solo la usan para pagar todas las deudas y los problemas que se han metido si no fueron buenos mayordomos. Pero es una herencia que conforme los hijos van entrando a una nueva experiencia que amerita apoyo, ¿verdad? Están estudiando, les ayudamos a que salgan adelante. Se gradúan, doctor, abogado, ingeniero, lo que sea, se graduó, pero eso no significa que ya tiene una oficina, ya tiene clientes, ya tiene trabajo. Va a empezar y en esos primeros empujones todavía les ayudamos. Se casan y están todavía, no están totalmente solventes, ¿verdad? Para comprar su casa o lo que sea, les apoyamos en esas primeras etapas, ¿verdad? Eso es es como un fideicomiso en vida. Y el resto de la herencia, lo que el Señor nos haya permitido administrar, le pasamos la administración a nosotros. Y eso lleva al tercer punto, es condicional. La herencia bíblica no se le da a todos hijos por igual. O todos hijos o todos centenados no va con el diseño bíblico. El diseño bíblico dice que el hijo negligente, el hijo que avergüenza, no tomará parte en la herencia. Lo que es más, si estuviéramos hablando de una empresa y hay un empleado, porque dice el siervo, el criado, dice la Biblia, si hay un empleado que es muy diligente en conocer cómo funciona la empresa y todo, dice que el empleado, en la Biblia dice el siervo, hereda con los hermanos en lugar del hijo negligente. Y entra otra vez el concepto humanista que nos han metido en la cabeza. ¿Cómo va a ser eso que le voy a dejar herencia a un desconocido y al sangre de mi sangre no le voy a dejar la herencia? Pero el punto es este. ¿De quién son todas las cosas? De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y nosotros qué somos? Administradores, mayordomos. Entonces, cuando ya nosotros vamos a dejar la mayordomía, la administración, tenemos que pasarle la herencia, la administración, a otro que vaya a seguir con la voluntad del verdadero dueño. Y si nuestro hijo no está cumpliendo con la voluntad del dueño, el Señor va a decir, no, 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 a ese tu hijo no, se lo dejas a aquel otro que también es mi hijo, y él sí está haciendo lo que es. Eso es lo lindo del pacto, la fidelidad de Dios. Él no está limitado a ninguna de las circunstancias humanistas que nos limitan a nosotros, que por eso algunos padres terminan siendo alcahuetas porque es su hijito. Y no se recuerda que ese hijito está causándole daño, si es un bullying ahí entre los niños, le está causando un daño a otros hijos de alguien que Dios también ama. Y si no estamos siendo buenos responsables nosotros en nuestra parte de criar a nuestros hijos, las consecuencias las vamos a sufrir. Dice Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Eso es lo que Dios dice a Cristo. Cristo Jesús no solo guarda el pacto, sino que Él es constituido el pacto de nosotros. Por eso es que
En lo poco que seamos fieles, Jesús suple la diferencia, porque Él fue totalmente fiel a Dios. Y Él se convierte en nuestro pacto, en la encarnación de nuestro pacto. Los que decimos, Señor Jesús, si yo entiendo que eres el único que tienes libertad ética, moral, espiritual, el único sin pecado, el único con la puerta abierta, pero y lo que yo traigo, mi justicia, son como trapos de inmundicia, pero Él lo recibe y dice que somos aceptos en el amado. Él se convierte en nuestra justicia. Eso es lo lindo del pacto. Porque recuérdense, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? Que no sea de Él, si hasta nosotros mismos le pertenecemos. Pero Él en su soberana misericordia y en su gracia nos dice, pero si tu voluntad voluntariamente, tú te conviertes en instrumento para bien. Tú te conviertes en alguien a través del cual mis principios y mis valores sean explicados y ejemplificados para la humanidad. Entonces, tomo tu pecado y a cambio te doy mi justicia. ¿Ves? Él dice que somos justificados en Él. En Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y miren qué ilustración tan linda. La sangre es el pacto, ¿verdad? Y en la ilustración del cuerpo, recuerdo una vez que Víctor Hugo nos compartió sobre la mesa del Señor, cómo decía que la sangre, todos tenemos el ADN del nuevo pacto, el ADN de Cristo Jesús, ¿verdad? Y que así como la sangre es la que fluye y le da vida a todos los miembros del cuerpo, así es el pacto. Pero una mano que por X razón se seca, que no le está llegando sangre, aunque está en el cuerpo, ya no es parte del cuerpo, no funciona, hasta que se convierte en un tropiezo, en un problema. Lo mismo es con nosotros. Si la sangre del pacto nos une a todos, dice, comer este pan es mi cuerpo, ¿verdad? Y agarramos un pedacito, de igual manera, esta es mi sangre. Esa sangre es el ADN que tenemos todos los que creemos en el pacto y que guardamos los principios y los mandamientos de Dios con relación al pacto. Así es en las relaciones. Si Cristo no es la base, el centro y el propósito final de ellas son temporales, perecederas, es decir, es forma sin poder. Menciono rápidamente los 5 otra vez para concluir. Dice, trascendencia responde a la pregunta ¿quién está en control? Y sabemos que la respuesta es Dios. Segundo, viene la jerarquía, que responde a la pregunta ¿a quién rindo cuentas? Eso nos ayuda a ver nuestra dependencia, no quiénes están bajo mis órdenes, sino que ¿a quién rindo cuentas? Que responde a la pregunta ¿a quién rindo cuentas? Y eso es reconocer la autoridad delegada de Dios. El tercero es leyes, que responde a la pregunta ¿cuáles son las reglas? Y la respuesta es yo obedezco el manual, el escrito está de la palabra. Y las sanciones, que responde a la pregunta ¿qué pasa si obedezco o desobedezco? Y ese es donde entra el hecho de la necesidad del temor de Dios. El temor a Dios. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No. ¿Porque es muy fuerte? No. ¿Porque es amor? Sí. Pero porque es justo. Y por ser justo, aunque nos ame como nos ama, no puede hacerse de la vista gorda de nuestra injusticia. Por eso, ¿qué pasa si desobedezco? ¿Qué pasa si no guardo el pacto? ¿Qué pasa si me olvido de respetar las leyes de Dios? Me tiene que castigar. Bien, llegamos hasta acá. Ahora sí, lo abrimos a preguntas y comentarios. Esa última parte que estaba diciendo del si obedezco o no obedezco, tendré un castigo. ¿Me puedes dar un ejemplo como qué? Sí, perdón. No quiere decir si obedezco tendré castigo, no. Yo quise decir ¿qué pasa si obedezco o desobedezco? Porque estaba tratando de aclarar que aunque Dios es amor, es por encima del amor, tiene que ser justo. Y aunque me ama, si desobedezco, me tiene que castigar.
No por el hecho de que ahora yo ya sea cristiano, ya no me aplica el que me tengo que mantener en sus leyes. ¿Entiendes? Ok. Yari, se venía que cuando uno toma la mesa del Señor y dice, comed, este es mi cuerpo y este es mi sangre, el nuevo pacto. Esto que has explicado que Cristo es el pacto, cuando lo comemos, nos hacemos o permitimos que entre en nosotros de alguna forma que lo pudiéramos entender de Cristo en nosotros, que Cristo en nosotros, ya nosotros no podemos avergonzarlo, ya no podemos actuar de otra manera, sino tratar de hacer las cosas como Él o como lo dice el manual, ¿verdad? Como dice la Biblia. Caminar, no avergonzar, sino eh, ser justos, imitando, y ahí sí que, como dice, ¿verdad? Buscando la estatura del varón perfecto. Eh, Caminar, te digo, es difícil. Como humano es difícil, pero la otra parte que tú dijiste es la actitud. Si nosotros manifestamos una actitud de querer caminar y nos arrepentimos de los malos pasos que damos y continuamos, sabemos que nos vamos a equivocar, pero con buena actitud podemos decir, Señor, perdóname, me equivoqué. Es parte de mi oración diaria también, ¿verdad? De decirle, Señor, ¿qué hice hoy malo? Corrígeme, dime, guíame, ¿verdad? Entonces, realmente eso quería aportar, Charlie, lo que se me ocurre. Gracias, gracias. Me recuerda eso, el concepto de que Dios ya habla de David como varón conforme a su corazón. Y si miramos a David, todo lo que hizo malo, no fueron cositas chiquitas, fueron grandes y graves. Entonces, ¿cómo es que es varón conforme a su corazón? No porque sea perfecto, no porque no haga lo malo, sino porque era uno que, como tú mencionas, reconocía inmediatamente cuando le llamaban la atención y se arrepentía. Volvía. Y Dios dice, si cuando Pedro le dice, ¿hasta cuántas veces perdono a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Y le contesta Jesús, no te digo que 7, 70 veces 7, ¿verdad? O sea que es una cantidad incontable. Entonces, si Jesús dice que debemos perdonar así, Él nunca nos ordena que hagamos algo que Él no hace. Por lo tanto, no es una licencia para perdonar, pero me refiero si de verdad queremos vivir una vida santa, pero caemos en algún momento de ira, en alguna cosa, y nos arrepentimos. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos un corazón tierno, voy a ponerlo, con relación a cuando hemos fallado. Y no tratar de excusarnos porque Él me lo hizo primero o porque no me entendieron. No, no, no excusas. Aceptar cuando hemos violado las partes del pacto, de la ley de Dios y pedir perdón. Yo creo que ese es el elemento que hace como a David como un varón de Dios. La disponibilidad del cambio. Excusas y justificación. Sí, Cuando uno se excusa y se trata de justificar que por qué lo hizo, ¿verdad? exacto. Yo quisiera agregar una cosa, Carlitos, de algo que dijiste que es bueno que lo tengamos en cuenta, tal vez pasa a veces desapercibido, y es que decías que el pacto sirve de guía para comprender el plan de Dios y representa también los tratos de Dios con el hombre. Y una de las cosas que ha sido malentendida cuando dicen, por ejemplo, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Una cosa que a mí me gustaría en Éxodo 24, 7 y 8, por ejemplo, cuando Moisés está hablándole al pueblo, después de que salieron de Egipto, ya está todo establecido, y dice del verso 7 al 8, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros y sobre todas estas cosas. Y es que el punto que quiero remarcar es justamente ese.
El hecho de que Dios dice que permanece fiel al pacto es que quiere decir que de los 5 elementos se los va a respetar. La trascendencia, definitivamente, Él siempre va a tener el control y el dominio sobre todo el universo. Sobreentendido. La jerarquía es una situación tan importante que ahorita que estabas hablando me vino a la mente. A pesar de que la jerarquía en un hombre se enfoca de a quién rindo cuentas y no quién me rinde, básicamente es porque me permite a mí mantenerme anclado en hacer las cosas justas, porque sé que si no hago las cosas justas, pues me va a ir mal. Pero una cosa interesante también es que Dios respete esa línea de jerarquía que Él mismo ha dado. Cuando Dios quiere, por ejemplo, al niño corregirlo, no lo hace directamente, sino que le da orden al padre lo que al padre le compete hacer para que el hijo se mantenga bien. Y si se acuerdan, en el caso de Eli, cuando sus hijos pecaron, Dios no fue directamente a los hijos, al primero que le llamó la atención y muy duramente fue a Eli, porque le dijo, tus hijos han blasfemado y tú no los estorbaste, por eso a ti te voy a castigar eternamente. Entonces tenemos que tener en cuenta la responsabilidad que tenemos de que si Dios utiliza la cadena de autoridad y en el momento que nos compete a nosotros, nosotros tenemos que ser representantes de Dios en ese sentido para establecer la justicia. Las leyes que son invariables, que como decíamos hace algunos días, a pesar de que el hombre cambie y piense que ahora Dios es más permisivo que antes, es mentira. La ley de Dios sigue siendo exacta y justa porque es a través de eso que vienen las sanciones. Si la gente no obedece su ley y hace las cosas correctamente, las sanciones van a llegar, lo crea o no lo crea. La maldición aún al más inconverso le van a llegar igual. Y la continuidad, que es una de las joyas que nos diste, el punto de saber que todo lo que Dios dice y todo su pacto es eterno. No importa en qué parte de la historia nos encontremos, Dios sigue respetando todas esas cosas. Y esa parte que también quiero mencionar, la gente que hace la separación entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque ahora en el Nuevo Testamento lo utilizan de excusa para decir que el Antiguo Testamento ya no vale. En Éxodo 24, 7 al 8 lo podemos ver claro. La misma imagen que usó con Moisés para que Moisés rociara sangre y diera la ley es exactamente la misma que se aplica en el Nuevo Testamento. Solo que ahora el que rocía la sangre es Jesús y los que decimos sí obedeceremos somos nosotros. Es exactamente la misma imagen. Por eso debemos comprender que el llamado Antiguo Testamento no es nada más que la sombra de lo que es el Nuevo. Todo lo que el Nuevo es está reflejado en el Antiguo Testamento y así como a Israel le fue mal por no haber permanecido en el pacto, igual nos va a llevar a nosotros la trampa si nosotros no obedecemos. ¿Se acuerdan que eso Dios dice? Pablo explicando eso dice, si Dios no perdonó a los olivos que estaban en el árbol, digámoslo así, no los perdonó, a nosotros tampoco nos va a perdonar. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener el elemento del pacto, como decís bien, es una guía para comprender el plan de Dios, que es eterno y representa los tratos de Dios con el hombre. Si logramos mantener eso en nuestra mente, todos los estorbos van a desaparecer. La verdad, muy lindo el tema, Carlitos. Muchas gracias. Gracias por la explicación. Cuando Yo- hablabas de la actitud que debemos de tener, ah, a veces la culpabilidad no te hace a veces tener la actitud correcta, cómo poder ayudarnos, por decir así, a cambiar la actitud, porque nos cambia. A ver si te capto. Dice la culpabilidad es la... Bueno, ok, obviamente, pero fíjate, ¿por qué la culpabilidad? Porque estamos reconociendo una falta. Ok, entonces, si tomamos a Dios en su palabra, de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal, ahí es donde se manifiesta lo honramos más a Él cuando de corazón nos arrepentimos, ¿verdad? Y decimos, Señor, reconozco mi falta, te pido perdón. Y desde luego ya vamos a tratar lo más que podamos de no volver a caer en eso, ¿no? Entonces, esa es una honra a Él.
Y nota las palabras de Pablo. Al principio las usábamos como una especie de broma cuando está él escribiéndole, ahorita no me recuerdo si es a los Corintios o a los Romanos, pero cuando viene le dice, admitidme, a nadie he hecho mal. Y digo, no, solo los arrastraba del pelo y los obligaba a blasfemar. Entonces, a nadie he hecho. ¿Por qué? Porque está tomando a Dios en su palabra, ¿verdad? Ya fui perdonado, ¿verdad? Ya la sangre de Cristo me ha lavado. Y entonces el engaño del enemigo es que nos hace pensar, pero somos humildes, reconocemos que sigo siendo malo, que no sirvo para nada, soy cucaracha. No, eso no. Imagínate cómo voy a presentarme delante de Dios y a decirle, tu obra maestra es cucaracha. ¿Verdad? Ya, si nos paramos a ver esos elementos, el aceptar su palabra, como las personas cuando le dicen, vete, tu hijo está sano, ¿verdad? Y cuando la madre le estaba pidiendo, el hijo está hasta por otro lado, o el criado del centurión está hasta otro lado, y cuando él les dice, están sanos, y lo toman en su palabra. Entonces, lo mismo cuando somos nosotros los que enfermizamente hemos pecado, y reconocemos nuestra falta, tenemos que tener la certeza de ese pacto, de ese que guarda el pacto, que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él nos limpia. Y entonces la culpabilidad se convertiría en el pecado. Si después de que ya he confesado, si he cumplido con los requisitos de Dios y Él me ha perdonado, pero yo todavía me siento miserable, esa es un orgullo, no es una humildad. Es un enaltecerse por encima del escrito está. O tal vez dicho en otras palabras, es no creer en el perdón de Dios, que eso sí realmente es grave. Porque si yo le pido perdón a Dios y me humillo, la palabra, como dice Carlitos, es justa lo que dice Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios dice eso, yo lo creo. Entonces, cuando mi alma, porque el alma en eso sí es experta, en victimizarse y culpabilizarse, pero ahí estoy yo y decir, no, si Dios dice que perdonó, perdonó, punto. Ya no dejo que la culpabilidad y el enemigo pueda sembrar cosas en mi corazón, porque la palabra de Dios es justa. Y eso se me ocurre algo tan sencillo como la serpiente de bronce. Yo digo, no hay cosa más ridícula, humanamente hablando, que un animal me pique y yo solamente vea una serpiente de bronce y ya, no hubo ni ningún medicamento ni nada. Pero si Dios dice, el que mira en la serpiente es curado, punto. Si uno no cree, ahí el que sufre las consecuencias es uno. Ahí viene la sanción. Y que lo lindo del caso, ¿verdad? Que Jesús usa eso precisamente, ¿verdad? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también, ¿verdad? Para el Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree sea librado. Preciosa esa escritura. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Me hablaste? Preciosa la escritura esa. Ya terminó la cosa. Ya llegó la ausente. Qué pena. Buenas noches, disculpen. Buenas noches, Soñecita. Pues si ya no hay preguntas, Carlitos, si querés detenemos la grabación. Muy bien.